Sí ganamos. Y se ríe y después... Qué fuerte. Qué historia. Entonces, la hija, ¿no? Pero así, Pues sí. muchísimos. Otros que no resistieron, que ya pensaron que no iban a ver el cambio. Cuando invité a Elenita Poniatowska, ¿no? Aquí, que recorrimos los salones, estuvimos en el balcón central, estaba conmocionada y muchos me decían, pellízcame para ver si... si de veras llegamos, ¿no? Sí, esto es así. Pero fue un proceso. Es que después del 2006 es eso, pero 6 años después viene el robo del... No. Eso... Yo te recuerdo el editorial del País después del 2012, que decía, López Obrador es un lastre para la izquierda. Sí, yo contesté. Estaba empezando lo de las redes sociales. Sí. Y les contesté de que se preocuparan por su situación, por la crisis en España, y que tenían la manía, ¿no?, de estar opinando, ¿no?, de otros, algo así. Pero sí, fue como un editorial. Sí, se estaban acomodando Claro. con el nuevo gobierno, con Peña. Sí. En México existe la tradición de que muchos de los que encabezan las transformaciones son periodistas. Melchor Ocampo fue periodista. Pues en los liberales, pues casi todos eran periodistas, ¿no? Los Flores Magón fueron periodistas. Juan Sarabia era periodista. La tradición de las mañaneras no sigue, no sigue esta tradición. ¿No es pues yo pienso que sí, porque yo coincido. Pues sí, ¿no? Rubén Darío lo decía. Sí, era poeta, sí, periodista, sí, y político. Es una buena combinación. Y en efecto, pues sí, porque en efecto, todos los revolucionarios combinaban Martí, el periodismo y la política. Sí. Y era poeta también, Martí. Pero fíjate, casi todos lo hicieron desde la oposición. Tú lo haces desde el gobierno. ¿No? Eso es un fenómeno un poquito distinto. Además, ha sido fundamental la mañanera. ¿Qué hubiera pasado sin la mañanera? La mañanera es el gran escudo en contra de toda la campaña suya. Sí, no, porque es una necesidad. Pero desde la jefatura de gobierno de la ciudad. Sí, que empezó, me ayudaba mucho. Y ahora más porque pues son profundos los cambios. Porque eso también... Pero tú sabías, o sea, dijiste, voy a hacer una conferencia todas las mañanas para... No, es que si eso no... me va a servir para... Es posible llevar a cabo la transformación. O sea, la transformación de un país, no solo de México, no se puede hacer sin el apoyo del pueblo. Y es muy difícil hacerla, ¿sí?, con los grupos de intereses creados. O sea, no se puede hacer una transformación con los medios. No se puede hacer una transformación con los empresarios. Y hay buenos periodistas o buenos periódicos y buenos medios y buenos empresarios. Pero es muy difícil hacerla con las élites. Las transformaciones se hacen con el pueblo. Y generalmente contra las élites. Sí, eso iba a decir, de que una vez un embajador emérito de Bolivia que estaba aquí, no sé si ya estaba Evo o estaba por llegar, pero él era el más antiguo de los embajadores en México y me dijo, mire Andrés Manuel, no se olvide, se puede triunfar sin los medios, pero no en contra de los medios. Y tiene razón. Está bueno. Tiene razón. Triunfar. O sea, llegar. Sí. Sí, pero si quieres transformar, sí, claro, sí tienes que enfrentarlos. Claro. Porque si no, en una situación como en México, en donde la mayoría de los medios están subordinados a intereses económicos fuertes, en donde el medio de comunicación
es la fachada. O sea, porque no es un medio de información el negocio. Es el mecanismo, ¿sí?, o el medio para lograr, ¿sí?, la obtención de negocios, de contratos, ¿sí?, de adquisiciones. El medio es para presionar, para chantajear, para someter. ¿No cabría ahí una especie de defensoría de las audiencias a nivel nacional para exigirle a estos medios? El derecho de réplica. No hay. Eso no existe. Yo creo que eso es la mañanera, ¿no? Sí lo es. Okay. Es un espacio para la réplica. Claro. Okay. Sí. No, pero es muchas cosas más. Sí, sí, pero ayuda mucho, porque si no, ¿cómo vuelve la máxima, ¿no? Se perpetúa la máxima de Goebbels. Pero para enfrentarte a los medios, ya habiendo llegado... Es distinto. Pero además para hacerlo, no debes de tener cola. Que te, no te hacen pedazos. Exacto. Esa es otra. No aguantas. Lo primero es el pueblo. Eso es lo fundamental. Porque si tú gobiernas para el pueblo, si representas al pueblo, sinceramente, si le tienes amor al pueblo, ya tienes un respaldo. No solo es tu convicción, el estar cumpliendo con ser consecuente en tus principios, sino políticamente es contar con un respaldo, porque el pueblo te va a corresponder. El conservadurismo siempre ha dicho de que el pueblo es malagradecido. Ese es el pensamiento que prevalece, y no es así. El pueblo es bueno, para decirlo, aunque no les gusta a los intelectuales, de manera sencilla y clara. El pueblo no es traidor. Y el pueblo pobre es menos. Y hay muchos ejemplos. Lo que pasó en Bolivia, cuando le dan el golpe de Estado a Evo, ¿sí?, se quedan callados los indígenas de Bolivia y estos, ¿no?, racistas que toman el poder, sienten que ya tienen, ¿no?, las condiciones para hacer una elección y ganar. Y esos que se habían quedado calladitos, cuando viene la elección, a votar por el mismo movimiento. Pero así, bueno, lo acabamos de ver aquí. Sí. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo entender lo que sucedió? De veras que no lo entienden. Porque es otro mundo. Sí. Porque ellos no respetan al pueblo. Ya no hablemos. Que quieran al pueblo. Conocen. Sí, para ellos el pueblo no existe. Pero además no solo eso, sino que tienen un aparato de engaño, una maquinaria de engaño muy eficaz, Sí. ¿no? Y fíjate, tú has dicho últimamente una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que dice que si quieres realmente ayudar a los más pobres, tienes que pasar por una dosis de humillación. Sí. Y estas campañas de odio y estas campañas de difamación, etcétera, luego sí son muy, son verdaderamente indignantes, ¿no? Y ¿cómo le haces para aguantar eso? Porque tienes una causa Okay. superior. Y tienes que acostumbrarte a pagar una cuota de humillación. Hay cuestiones que duelen mucho. Pero si todo, cuando gobiernas, no tienes una responsabilidad tan grande, todo lo internalizas, lo vuelves sentimiento, ¿sí? Y te angustia,
Ya estás perdido. no duras. No duras, no aguantas. Claro. O sea, aquí es, le decía yo a una persona que quiero mucho hace poco, mira, porque lo que más duele son los muertos. Sí, claro. Eso es lo que más duele. Y hubo un caso no hace poco, y lo sentí, sentí a esta persona angustiada, ¿no? No le dije nada hasta el día siguiente. Y le dije, mira, esto es muy duro, pero es así. Así va a ser. Y a lo mejor más duro. Pero además piensa lo que le pasa a los peregrinos que vienen a ver a la Virgen de Guadalupe y los arrollan. ¿Sí? Y pierden la vida. ¿Sí? Lo duro que es. Y ellos no le están haciendo mal a nadie, ni están provocando nada. Así es la vida. Entonces, procura, ¿sí?, entenderlo así, y nada más que no se te endurezca el corazón, pero sí acostúmbrate y ve la causa hacia adelante, ve la transformación, porque si no, no se puede. Entonces, depende de eso, ¿no? Y lo otro, pues tener autoridad moral, lo que hablábamos aquí. O sea, porque si te gusta mucho el dinero y lo material, no aguantas. No aguantas, o sea, tienes que actuar con honestidad. Una vez dijiste, y se burlaron mucho, si uno es honesto, es políticamente indestructible. Sí, sí, es tener escudo, ¿no? Quizá es exagerado, ¿no? Pero es eso. Si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. Si no se tiene autoridad moral, no se tiene nada. Y un presidente que quiere transformar a México requiere tener autoridad moral. Por eso estoy muy contento con Claudia. Porque es inteligente, tiene convicciones y es honesta. Y eso va a ayudar mucho. ¿Sí te va a nombrar al frente de la mañanera, como le dijo el Diablito? El Diablito, sí, Diablito. sí. Oye, No. yo te he hecho muchos cartones sobre varios temas, Sí. pero ha habido un tema que ha sido muy recurrente en esos cartones desde hace muchos años, Sí. que es estas alianzas con personajes Sí. que son impresentables, Sí, ¿no? Y que, sí. bueno, son alianzas políticas que uno puede entender, pero Sí, por lo menos- porque tú estás en tu papel Claro. de periodista. Pero antes de y sí hay una 2018, diferencia lo entre que el pasaba periodismo y la política. Es que estas alianzas eventualmente acababan traicionándote, ¿no? Pero ya en la presidencia, y otra cosa que tú has dicho mucho es que no se puede servir vinos nuevos en botellas Botella. viejas. Y también has dicho que la política es optar entre inconvenientes. En estos 6 años, desde mi punto de vista como periodista, he visto botellas viejas en el gobierno. Y ¿qué pasa con esas botellas? ¿No? Mira, Hay gente que yo no entiendo. Los moneros, como ustedes, y como Hernández en particular, son como monjes. Bueno, Sí. a ver. A ver. Sí, sí. Son principistas. Y la política requiere también de la eficacia. Claro, cuando hay que optar entre principios y eficacia, no hay que dudar los principios. Pero si te quedas solo en principios, No haces nada. hay que irse a un monasterio
O sea, pero si quieres transformar, requieres eficacia, pero a veces equilibrar. sale contraproducente, ¿no? O sea, No, depende. Es como la pasión y la razón, que también es política. O sea, no se puede hacer todo con pasión, sí, pero tampoco. No puede ser frío. Sí. Pero es que yo sí creo que son momentos distintos. Es decir, este purismo. Pero tienes razón, tienes razón en eso. Son los momentos más difíciles. Sí, claro. O sea, para uno. Y más cuando tienes que gobernar y no tienes a la gente. Sí. Que tú quisieras, la gente ideal. Sí, pero tampoco es fácil. Porque se habla del neoliberalismo, ¿no? Y se piensa que es una crisis económica. No. Esto fue una decadencia. Entonces, atañe todo, o sea, o implica todo. Tiene que ver lo social, tiene que ver lo moral, tiene que ver lo político. No te encuentras con servidores públicos auténticos. Te encuentras con gente oportunista que no le tiene amor al pueblo, que no tiene convicciones. Sí. A ver, pero entonces, yo sí creo que hay una diferencia entre... Tienes que ir formando. Pues sí tiene que haber una diferencia entre lo que se tiene que hacer para llegar a gobierno y lo que haces después de gobierno. Sí. Es decir, para llegar a gobierno las traiciones son muy frecuentes, son muy recurrentes, es uno de los temas fundamentales, pues, porque es muy fácil que te infiltren gente del viejo régimen para que el movimiento se desvíe, etcétera. Estando en gobierno, el equilibrio cambia. La izquierda siempre ha peleado, es decir, ha hecho mucha teoría acerca de cómo llegar a gobierno, pero ha hecho muy poca teoría acerca de qué hacer estando en gobierno. Sí. Y eso es un tema muy importante. La izquierda luego no llega al gobierno. No, porque no suele llegar al gobierno. Pero es un tema que es teóricamente muy importante. ¿Qué lecciones podemos sacar desde el gobierno? ¿Cuál es la diferencia que tú piensas? Lo ideal es ser consecuente. Bueno. Para llegar y en el gobierno. Eso es lo ideal. Bueno, hay unos que llegan y son consecuentes robando después. Pues, no, es que en la izquierda hubo un tiempo que se decía que para llegar al gobierno era como tomar y tocar el violín. Claro. Sí, que lo tomas con la izquierda, pero lo tocas con la derecha. Y ya cuando llegas, lo tocas con la derecha. Eso estaba muy de moda. Estaba en o eso de que prometes núcleo duro. Prometer no empobrece. Sí. Por eso dicen que tú te la pasas en campaña, porque no entienden que realmente lo que uno dice en campaña, pues es lo que uno va a hacer. Entonces, estaban acostumbrados a prometer lo que fuera. Exacto. Y eso nos lleva al tema de cómo se le hace para dejar en buenas manos, no solo en buenas manos, sino qué se necesita después de que un dirigente como tú pues, se retira para mantener, para que sobreviva este movimiento, para que se refuerce, para que no caiga en viejos vicios. Bueno, ya se ha avanzado mucho. Aquí hay elementos buenos, ¿no? Primero, lo que hablábamos de la revolución de las conciencias. Que eso es importantísimo. El que se avance haciendo conciencia de manera colectiva. Que no sea solo una vanguardia la que toma conciencia para llegar al poder y transformar, sino que sea todo un pueblo. Ese es el fenómeno mexicano. Sí. O sea, porque aquí fue una politización masiva. Exactamente. Reforzada con las mañaneras. Sí, pero venía de tiempo atrás. O sea, de muchos años atrás. Y ligada a su historia, a la historia del país. Muchísimo tiempo atrás.
en la que participó muchísima gente, millones de mexicanos. O sea, se entendió de que era importante la concientización. Yo hablaba con Claudia y nos reíamos de cuando estábamos en la lucha, en la oposición, y había que construir, ¿no?, el movimiento y hacer conciencia abajo, y ir pueblo por pueblo, esto, de 10 y de 20. Y cuando comencé en Tabasco, era el aparato de sonido, y 3, y 4, y 5, y cuando habían 20, 30, era un meeting. O sea, era un triunfo re bien. Y era subirse a los camiones urbanos a vocear y hablar ahí. Soy fulano de tal, ¿no? Y la gente se despertaba y entregar volantes y bajarse por la puerta de atrás y volver a la parada y volverse al otro. Y una de las cosas de las que me siento más orgulloso es que un camión, así, una arenga breve, que cada quien viene pensando en lo suyo, sí, me gané un aplauso. Eso, como dicen los veracruzanos, le zumba. Claro. Entonces, pero pasa el tiempo. Pero fue la semana pasada. No, eso fue a finales de los 80 del siglo pasado. Entonces, hablábamos con Claudia de que, bueno, nos ha tocado ir casa por casa a ver los candidatos. Hay que visitar 150, 200 casas diarias y no hay dinero. Es el volante, un morral, la gorra para el sol o el sombrero y los tenis. Y 150, 200 casas. Y le digo, ¿y te acuerdas que tú entregabas volantes, ¿no? Sí, ella entregaba volante. Hay fotos donde está ella. Sí, con muchos. Bueno, le digo, ¿y te acuerdas también cuando estudiosos, ¿no?, con maestría, con doctorado, o tribunos políticos profesionales que llegaban con nosotros y eran candidatos, y les decíamos, pues te toca esto, porque mira, así vas a ganar, porque la gente le va a caer muy bien que los vayas a visitar y que eso hay que cambiar esto, y les dejas del volante, no te tardes mucho, porque si no, no vas a cumplir con tu meta, no vas a acabar. Porque siéntese, te voy a tener un simpatizante en la familia, siéntese, tómese algo. Y te quieren platicar y platicar. No, no, es así, ¿no? Pero nos encontramos algunos que decían, bueno, sí, está bien, pero yo doy para más. No. ¿De veras? Sí, yo doy para más. O sea, como dicen, ¿cómo voy a ir ¿Cómo casa por casa? ¿Cómo uno por uno? ¿Cómo? Entonces, esa mística, sí, Pues sí, es indispensable, o sea, es fundamental. Entonces, todo eso fue generando un cambio de mentalidad y una politización que lleva a que hay millones de mexicanos conscientes. Mira lo que pasa con las revoluciones que nosotros queremos tanto, ¿no?, que no olvidamos. Como fue una vanguardia la que triunfa y el pueblo sigue pensando igual, se echa a perder la vanguardia, y se acaba todo. Que el 2 de junio yo creo que fue, yo pensaba ese día, el 2 de junio, que ese día iba a ser una buena prueba de qué tanto sí hubo ese cambio de conciencia, y qué tanto seguían siendo influyentes los medios corporativos. Sí. Y el resultado, pues, ahí está. Sí. Fue un referéndum, o sea, una consulta
sobre el grado de conciencia de nuestro pueblo, ¿no? Y fue algo excepcional, excepcional. Y se consiguió la mayoría y otra vez con sus reglas. Sí. La mayoría califica. Entonces, contestando tu pregunta, continuar con eso, ¿sí? Que eso es muy importante. Luego, otra cosa, bueno, la decisión que tomó la gente, que es otro ejemplo. O sea, yo hubiese aceptado a cualquiera de los compañeros que participaron en las encuestas. O sea, yo estaba preparado para eso. Sí. Decidido a no influir, a que se acabara el dedazo. Sí, y que todos participaran. Y apoyar al que saliera. Y resulta que la gente supo. Y la gente supo, porque hubo algunos... Supo, o sea, supo hacerlo, bueno. Pero luego lo decide el pueblo. Sí. Entonces, ¿cómo es que dudas sobre la sabiduría del pueblo? ¿Cómo te atreves ¿sí? a pensar que el pueblo no está preparado para la democracia? O sea, necesitas estar muy perdido, muy enajenado. Entonces, la gente, el nivel de conciencia de la gente, en este caso, una muy buena dirigente va a ser una muy buena presidenta. O sea, eso me tiene muy contento. De todas formas, hay algo en lo que ustedes pueden ayudar, sobre todo tú, caray, que ya lo estás haciendo, has venido ayudando mucho. Hay que seguir imprimiéndole principios, sí, claro, al movimiento, porque eso es lo que protege. Y más van a venir. Eso es lo que protege, porque es muy grande ya. Sí, claro. Es muy grande y es diverso. Se tiene que mantener el equilibrio. Exacto. Pues sí. Entre principios y eficacia. Que no se vuelva pura eficacia, o sea, que no sea el pragmatismo, o sea, que no sea la lucha del poder por el poder, ¿no? Lo que termine por imponerse, porque se acaba. Se acaba. Entonces, sí es importantísimo la escuela. O sea, no estoy pensando solo en las aulas. Sí. La formación. La formación. Pero los jóvenes. Sí, aquí hay una cosa que me preocupa. Los procesos de transformación son por su propia naturaleza muy frágiles. Se pueden echar a perder por muchas cosas, por traiciones, por contragolpes, pero también se echan a perder porque son producto de contradicciones muy serias y las propias contradicciones lo echan a perder. La única manera que hay para salvar esto es efectivamente la formación, ¿no? Es lo único que queda. Sí, y no es fácil. No. Porque es mucha la tentación del poder. Sí. Así es. Dinero. O sea, el poder se dice